buenas tardes a todos. El día de hoy, por parte del espacio multidisciplinario MULTU, por parte de la Dirección General de Bibliotecas, nos acompaña mi compañero Cristian Peralta, estudiante de la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias Naturales. Actualmente maneja proyectos como anfibios y reptiles de Querétaro, que es de lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso. No puedo aplaudir porque tengo una mano, pero muy bien, así que vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer a la Dirección General de Bibliotecas de la UAC y a Multu por este espacio que nos permite pues, compartir temas de importancia general para todos nosotros. Así como lo mencionaron, soy Cristian Peralta. Actualmente estoy cursando los últimos semestres de la licenciatura en Biología aquí en la UAC. Y el día de hoy yo les quiero platicar acerca de un tema que yo considero muy importante y que nosotros como ciudadanos tenemos que tener en cuenta y conocerlo. La plática se llama La importancia de conservar las zonas periurbanas, el caso de la ciudad de Querétaro. Y bueno, vamos a ir desglosando un poco el tema desde lo general hasta lo particular. Y una parte que yo considero crucial para entrar en contexto es que hablemos de la población, justamente de la población de nuestro país. Para 2015, los datos de INEGI arrojan que en México había una población de 120 millones de habitantes aproximadamente. Para el 2020, una estimación sugiere que esa cifra asciende a 125 o 126 millones de habitantes. Y es justamente lo que nosotros podemos apreciar en este mapa, la densidad poblacional bruta en los municipios de México para 2015. Los colores más oscuros nos indican una mayor densidad poblacional. Como nos damos cuenta, hay ciertos patrones en el centro de México, alguna parte del Bajío y en las costas hay una densidad poblacional muy alta, mucha gente viviendo ahí. También tenemos que tomar en cuenta que el crecimiento poblacional no es estático, siempre está creciendo y justamente este mapa nos lo deja ver, que es la tasa de crecimiento promedio anual de la población por municipios en México de 2010 a 2015 aproximadamente. Los colores naranja, rojo, indican una mayor tasa de crecimiento anual. Volvemos a observar estos patrones, el centro de México, un crecimiento importante, ¿verdad? Y aquí en esta lista, por ejemplo, lo que hacen es un top 20 de aquellas zonas que crecen más rápido cada año. Y aquí en el número 2 encontramos al municipio del Marqués, de aquí del estado de Querétaro, con un crecimiento de 6.6 promedio anual. Vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Y bueno, ahora que sabemos cuánta gente hay, pues dónde vive toda esa gente, ¿no? Y es justamente lo que este mapa nos está representando, en localidades y ciudades, que van a diferir unas de otras dependiendo de la cantidad de habitantes que tengan. Por lo tanto, algunas van a tener infraestructura un poco más avanzada, más desarrolladas en cuestiones sociales. Y aquí los puntos más pequeños nos indican poblaciones con menos de 100,000 habitantes, mientras que los puntos más grandes con mayores a 1,000,000 de habitantes, es decir, grandes ciudades. Vemos que en todo el territorio nacional hay ciudades, hay localidades, hay muchos puntos de ciudades muy grandes. Y justamente aquí es donde yo les quiero mencionar este ejemplo, que es la zona metropolitana del Valle de México, que está conformada por la Ciudad de México, capital del país, y por 60 municipios conurbados del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Tan solo vean esta imagen satelital de esta increíble ciudad muy grande que alberga para 2020 aproximadamente casi 26 millones de habitantes. Si ya habíamos visto que en México hay aproximadamente 125, 126 millones, pues 26 millones van a vivir solamente en la Ciudad de México. Y justamente lo que hay que observar aquí es cómo esta mancha urbana pues abarca una gran cantidad de espacio geográfico, ¿no? Y bueno, para entender un poco más esto de las ciudades hay que entender un concepto clave que es la urbanización. Es una definición que me gustó mucho porque es muy completa, de Pires en 2013, donde menciona que la urbanización es un proceso complejo de producción de un conjunto de soportes materiales necesarios para la aglomeración de la población. Y
esto hace posible todas las actividades urbanas que contribuyen a una reproducción social. Lo que quiere decir es que la urbanización lo que nos va a permitir es que en un espacio geográfico tú con infraestructura, con materiales, construyas lo necesario para la aglomeración de gente. Y esto pues va a tener repercusiones tanto sociales y culturales. Y un punto importante son los servicios urbanos, porque nada más piensen, la mayoría de las personas en México viven en ciudades, pero ¿por qué vivir en ciudades? Pues por eso los servicios urbanos no lo dicen. Estos son actividades que resuelven de manera colectiva las necesidades de familias y empresas. Y, por ejemplo, tenemos la provisión de agua, energía, transporte, comunicaciones y disposición de residuos. Lo que quiere decir que estos servicios lo que hacen es que, bueno, que nuestra vida sea más fácil en ciudades. ¿Por qué? Porque tenemos todos los recursos disponibles, ¿no? Es por eso que la mayor cantidad de población en México pues va a vivir en una ciudad. Y esa nada más es una representación de que las manchas urbanas o grandes ciudades tienden a crecer. Siempre hay la urbanización. Esto permite que las ciudades se extiendan y, bueno, cada vez llega más gente. Pero a su vez hay que tener muy en claro que la urbanización por un punto suena muy bien, ¿no? Yo vivo en una ciudad, tengo todos los recursos disponibles, pues qué mejor. Sin embargo, hay un conjunto de problemáticas que es importante mencionar. Muchos autores tienden a tomar en cuenta a la urbanización, bueno, una urbanización ordenada, que la urbanización va a organizar este espacio físico para ordenar de la mejor manera. Sin embargo, la demanda de la infraestructura, el aumento de la población, pues lo que va a hacer es que esas ciudades se expandan muy rápido, sin tomar en cuenta pues, los factores claves, ¿verdad? Lo que va a ocasionar un sinfín de problemáticas. Aquí nada más ejemplifico algunas. Por ejemplo, mientras más gente hay, sabemos que los vehículos aumentan, entonces el tráfico es una problemática importante. La contaminación ambiental, que ni se diga, en muchas ciudades del país se vive actualmente, el desabasto de recursos básicos como el agua. Y esta fotografía justamente es de la Ciudad de México y tal vez algunos piensen que por vivir en la capital pues van a tener todos los recursos disponibles, pero recordemos que ahí viven 26 millones de personas, entonces hay muchas delegaciones donde el agua escasea y bueno, la gente tiene que recurrir a estos métodos de guardarla y no desperdiciarla. Y otra problemática muy importantes son las problemáticas ambientales, como por ejemplo el uso de nuevo suelo, de vegetación nativa para la construcción de la infraestructura, que es justamente la parte que nos concierne en esta plática. Y entrando un poco más a nuestra zona, quiero hablar un poco de la zona metropolitana de Querétaro, que actualmente está conformada por 5 municipios, los cuales son Querétaro, Corregidora, Huimilpan, El Marqués y Colón, que fue anexado en 2019 a la zona metropolitana. Dentro de esta zona viven aproximadamente 1.3 millones de habitantes para 2015, lo que representa el 62% de la población del estado. Quiere decir que el 62% de toda la gente del estado de Querétaro va a vivir en esta zona metropolitana, en estos 5 municipios. Como vemos, es una población bastante grande y esto la convierte en la 10ª zona metropolitana más poblada del país. Y aquí hay una imagen para que nos demos una idea de cuánto espacio abarca la zona metropolitana de Querétaro. Y es justamente en este punto cuando vamos a entrar a lo que son las zonas periurbanas. Van a ser estas zonas que se van a encontrar a la periferia de la ciudad. Y justamente en este mapa lo que quiero resaltar es aquellas que todavía cuentan con una vegetación nativa, que están conservadas, y vamos a ir desglosando poco a poco estas. Aquí observan en el mapa que con nombres algunas de las más grandes, más importantes, muchas son decretadas como áreas naturales protegidas, tanto federales como estatales. Y, por ejemplo, el Cimatario, que yo creo que todos ubican, es Parque Nacional. El Tángano es es una zona de reserva ecológica, al igual que el Batán. Y bueno, la zona occidental de Microcuencas, en el occidente del municipio, colindando con Guanajuato, también es una zona, un área natural protegida. Pero en cambio hay otras que todavía no tienen esta protección, pero han sido propuestas para ser áreas naturales protegidas, como es Peña Colorada. Un poco más adelante vamos a mencionar a cada una.
bueno, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante mencionar a las zonas periurbanas, la vegetación activa? Porque hay un concepto muy interesante que se llaman servicios ecosistémicos, que prácticamente se definen como los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Quiere decir beneficios de forma directa o indirectamente que los ecosistemas nos van a estar dando a nosotros, los seres humanos. Y puede ser varios tipos de servicios, tanto servicios de abastecimiento, por ejemplo, en esta imagen, alimentos, madera, energías, o servicios de regulación, como la purificación de agua, la propia polinización, la regulación climática, y servicios culturales, que ya vendrían siendo como servicios estéticos, espirituales, para ocio y diversión. Aquí yo enlisto otros que también son muy importantes, como por ejemplo la filtración y captación de agua, la purificación del aire por medio de la fotosíntesis, y son reservorios muy importantes de biodiversidad, que también vamos a abundar en ese tema después. Entonces, como ven, estas zonas periurbanas con vegetación nativa pues están dando una gran cantidad de servicios ecosistémicos a la población de la ciudad. Tan solo voy a regresar al mapa, vean más o menos sus tamaños en relación con la ciudad. Estas zonas funcionan como grandes pulmones para la ciudad, debido a que por medio de la fotosíntesis las plantas van a absorber el CO2 producido y bueno, lo van a liberar en forma de oxígeno. Entonces funcionan como grandes pulmones para la sociedad, y bueno, eso es un servicio ecosistémico de todos los que dan. Y es importante mencionarlo. Bueno, vamos a comenzar con el Parque Nacional El Cimatario. Fue decretado como Parque Nacional el 21 de julio de 1982. Actualmente cuenta con una extensión de 2.447 hectáreas. Y bueno, se encuentra localizado en la parte sur de la ciudad. Yo creo que muchos ya han entrado o mínimo lo ubican. Y como ven, esta fotografía nos deja ver la cantidad impresionante de cubierta vegetal semiconservada, nativa, que todavía hay en este lugar. Y es aquí cuando yo quiero resaltar un punto importante, porque hace como un año aproximadamente surgió una propuesta por parte, creo que de una asociación civil, no recuerdo, que era reforestar el cimatario, una reforestación masiva, le decían. Y entonces, o sea, lo que muchas personas se sumaron porque pensaban que, pues, que era una buena causa, y realmente la intención es buena. Pero lo que pasa es que muchos de los árboles que seguramente iban a poner ahí, pues no iban a ser árboles nativos. Y a nativos me refiero a árboles que están, bueno, que siempre han estado aquí en la zona de Querétaro, que están adaptados a las condiciones climáticas de aquí. Y por ejemplo, muchos árboles que se utilizan para reforestar son árboles bonitos, árboles que tienen flores llamativas, árboles grandes. Sin embargo, no muchos son nativos. Y ese es el caso, por ejemplo, de los eucaliptos o de grandes palmas, como esta palma africana que vemos en varios lugares. Pues no son árboles de aquí de la región, y lo que ocasionan es algo grave. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los eucaliptos, estos cuando tú los plantas y se comienzan a desarrollar, comienzan a liberar sustancias que impiden que otros árboles crezcan al lado de ellos. Esto quiere decir que van a impedir que otras especies crezcan, y muchas de esas especies pues van a ser especies nativas. Entonces va a haber un desplazamiento de especies nativas por especies exóticas, lo cual es una problemática muy importante aquí en México. Y justamente lo que se quería hacer en el cimatario era una reforestación masiva. Ya no se hizo, primeramente porque el cimatario, al ser parque nacional, se encuentra bajo jurisdicción de la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y del gobierno del estado. Entonces, realmente no cualquiera puede entrar a poner un árbol, ¿verdad? Y justamente aquí también hay que hacer hincapié en las plantas que son nativas para la reforestación de Querétaro. Y aquí, por ejemplo, vemos que los árboles que no hay que plantar porque son exóticos son las jacarandas, que yo creo que todos las hemos visto cuando florecen en primavera dentro de la ciudad. Sin embargo, aunque ya están instaladas ahí, no hay que seguir propagando, plantar estos árboles. Y muchos más como los eucaliptos, araucarias, muchos pinos, palmeras. ¿Y cuáles sí plantar? Todas estas especies nativas adaptadas a las condiciones de Querétaro,
como los mezquites, los huizaches, las yucas, los colorines, árboles que forman parte de la cubierta vegetal nativa de la región. Bueno, pasamos a El Batán, que fue decretada como zona de reserva ecológica el 6 de junio del 2013. Tiene una extensión territorial de 3.355 hectáreas. Esta, por ejemplo, es una fotografía que tomamos hace algunos, creo que el año pasado cuando fuimos. Se ve que la cubierta vegetal todavía es densa, huizaches, mezquites, vegetación nativa, y ha habido varios estudios que tratan de documentar la flora y fauna del lugar. Entonces se ha visto aproximadamente 62 especies, entre ellas algunos cangrejos, ranas, mamíferos, reptiles y flora importante como algunos cactáceas, lillas, granjeno, palo dulce, flora del lugar, lo que nos habla de que es una zona bien conservada todavía. El Batán se localiza en el municipio de Corregidora, tal vez muchos ya han ido o lo ubican. Y esta imagen es un poco de lo que documentamos cuando fuimos en la temporada de lluvias al Batán, una diversidad de hongos increíble, que tal vez nosotros asociamos más los hongos a bosques templados, bosques de pino, bosques de encino, pero en el Batán, que es una zona un poco más seca, pues también hay, ¿no? Lo que nos habla de un dinamismo de energía y de recursos muy importante. Y bueno, también encontramos reptiles, aves, realmente una diversidad importante en esa zona. El Tángano es también una zona sujeta a conservación ecológica decretada el 22 de marzo del 2005. En este mapa podemos ver el polígono de la extensión del Tángano. El Tángano se localiza prácticamente al lado del cimatario. Cuando vas a la carretera rumbo a Huimilpan, al lado del cimatario pues es el cerro que se ve. Igual desde centro sur pues se puede apreciar. Y bueno, el mapa nos indica una zona núcleo, zonas de aprovechamiento de recursos naturales, zonas de usos públicos. Lo importante que hay que saber es que es una zona protegida y es una zona que también presenta una diversidad importante. Y no sé si han escuchado, pero hace poco se anunció que en el Tángano, bueno, no dentro de la reserva, sino al lado del Tángano, se iba a construir un fraccionamiento que se llama Punto Olivo. Esto alertó a muchos ciudadanos y bueno, se formó esta iniciativa de Salvemos el Tángano, que hasta el mes pasado estaba recaudando firmas para tratar de llegar al diálogo con ese fraccionamiento, ¿no? Y justamente también aquí vemos toda la fauna que llega a habitar el Tángano, que si nos damos cuenta, a comparación del cimatario, a comparación del Batán, pues su extensión territorial es un poco menos, pero tiene una buena diversidad tanto de fauna y de flora. Hasta el momento solamente hemos hablado de áreas que ya están protegidas, que dentro de la ley, tanto federal o estatal, pues tienen un estatus de protección. Y entonces tal vez ustedes se preguntarán, pero si ya están protegidas, pues ¿cuál es el problema, no? Y el problema es que al ser zonas en la periferia de la ciudad se encuentran en constante presión por la urbanización. Aquí pongo otra fotografía satelital, vemos la ciudad y como hablamos al principio, pues las ciudades tienden a crecer por la urbanización. Entonces, estas al ser zonas ubicadas en la periferia, pues siempre van a estar con presión de que van a haber muchas constructoras que vean atractivos estos sitios para construir, tanto fraccionamientos, centros comerciales, entonces están bajo presión. Y hay algo que se llama cambios de uso de suelo. Esto a lo que se refiere es que tal vez tú tienes una zona protegida, pero con los cambios de uso de suelo, que son procedimientos, se puede cambiar el uso que se le da a ese suelo y pongamos de cuenta, de ser área natural protegida puede pasar a ser como de aprovechamiento agrícola o aprovechamiento de recursos naturales o para construcción incluso. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta, que realmente aunque ya se encuentran protegidas, no están exentas de que algún día pueda haber un cambio de uso de suelo y ir disminuyendo el tamaño de los polígonos para la construcción, que es algo que tristemente pues ha sucedido y no dudo que vuelva a pasar, y es por eso que nosotros los ciudadanos pues tenemos que tener en cuenta bien
todos estos beneficios que nos traen las zonas periurbanas, identificarlas dentro de la ciudad para en un futuro, pues nosotros, pues, defender o proponer ideas. Y bueno, por ejemplo, en el caso del Tángano, que este fraccionamiento no iba a estar directamente dentro de la zona protegida, sino a un lado. Pero ¿qué sucede? En ecología hay un fenómeno que se llama fragmentación de hábitat, y se los quiero resumir aquí. Vean esta imagen, donde pues tenemos un espacio natural, ¿no? Vamos a tener una zona que se llama hábitat de interior, que es esta zona verde un poco más fuerte, donde van a haber pues ciertas especies, tanto de flora y fauna. A los bordes del polígono va a haber otro hábitat que se llama hábitat de borde, donde igualmente va a haber cierta flora, cierta fauna, y este hábitat de borde va a estar en contacto tanto con las ciudades o con lo que haya alrededor del área, ¿no? Y entonces son distintas, pero son parte de la misma área. Y bueno, este es un todo, ¿no? Tenemos flora, tenemos fauna, tenemos gran diversidad. Pero ¿qué sucede cuando se fragmenta? Se fragmenta, puede ser por carreteras, por casas, por caminos, prácticamente por cualquier cosa podemos fragmentar el hábitat. Aquí, por ejemplo, ponen una carretera y este completo pues se divide en dos. Entonces el hábitat de interior, que aquí estaba intacto, ahora se divide en dos. Y vean cómo de todo esto pues reduce su tamaño drásticamente. ¿Por qué? Porque cuando fragmentas, el hábitat de borde pues se extiende. Esta carretera va a estar en contacto con esta zona de aquí, y justamente lo que hará es que ciertas especies se vayan a vivir aquí, y las del hábitat interior, pues muchas especies no van a poder adaptarse, o se corta la comunicación entre ambas secciones, y por ejemplo algún mamífero que quiera cruzar a esta zona a buscar pareja reproductiva, pues puede tener el infortunio de que lo atropellen, que eso pasa muchísimo en México, y entonces no va a llegar aquí, y bueno, las especies van a ir desapareciendo poco a poco o se van a desplazar. Entonces la fragmentación es un problema, es una problemática importante y que hay que tener en cuenta. Por eso cuando dicen, no, pues vamos a construir una carretera o un camino, pues muchas veces los daños son mucho más grandes de lo que pensamos. En esta otra foto se ejemplifica lo mismo, un hábitat de interior, especies de borde, y cuando fragmentas, pues no van a haber las mismas especies, se corta comunicación, y en general la biodiversidad va a tender a decaer en número de especies, tanto de flora y de fauna. Por lo tanto, este es un punto importante. Y, por ejemplo, esto es mucho por lo que muchas personas no estamos totalmente de acuerdo con el Tren Maya, porque aunque tengas planes para mitigar este impacto, la fragmentación va a estar ahí, y van a haber muchas especies que tienen poca capacidad de dispersarse, como los anfibios, por ejemplo, que no van a poder cruzar una carretera, ¿verdad? O que si llegan a cruzar, pues pasa un carro y los atropelle. Y eso es lo que hay que tener nosotros en cuenta cuando van a fragmentar o cuando se quiere construir algo en una zona que todavía no está tan perturbada. Y es aquí cuando llegamos a una zona que se propone como área natural protegida, que es Peña Colorada, ubicada al norte de la ciudad. Tal vez cuando ustedes han ido a Santa Rosa o a Juriquilla, cuando voltean hacia la derecha, pues ven esos cerros, pues esa es Peña Colorada. Y vean que es un polígono bastante grande. Todo esto es Peña Colorada. Y justamente Peña Colorada no cuenta con un reconocimiento como ANP. Se ha buscado que se reconozca como ANP. Ha habido muchísimos movimientos por parte de asociaciones. Y bueno, lo que se busca es que todo este desarrollo inmobiliario no llegue a este polígono, o sea, que no sean cambios de uso de suelo, que no se siga construyendo aquí para conservar esta área, que por su extensión es bastante importante. Y también es importante porque hay mucha vegetación que todavía está conservada aquí. Por ejemplo, esta es una foto que también tomé yo, y vemos que hay vegetación densa, igual muchos árboles nativos, muchas cactáceas, huizaches, mezquites, y a simple vista, pues aquí se ve un cerro, ¿no? Pero dentro están ocurriendo procesos ecológicos muy complejos, como reproducción de especies, como dispersión, y un sinfín de cosas que ocurren aquí. Entonces, no solamente es un cerro, y todo esto se pone en peligro con los desarrollos inmobiliarios. Esta es otra foto de Peña Colorada,
igual en temporada de lluvias, mucha de la vegetación pierde sus hojas en temporada de secas, y cuando empieza a llover, pues salen hojas nuevas. Entonces se pueden apreciar estos paisajes. Y aquí cuando yo les quiero mencionar que hace como un mes y medio, pues abrí un proyecto de divulgación científica en las redes sociales que se llama Anfibios y Reptiles de Querétaro, que es prácticamente el grupo en el que yo me estoy especializando en la universidad. Y justamente abrí este proyecto para poder resaltar que la problemática de este grupo de animales, y les quiero compartir un poco de lo que hemos hecho en Peña Colorada, que ha sido documentar con fotografías o documentar con observaciones las especies de herpetofauna, que herpetofauna hace referencia a anfibios y reptiles que hay en esta región de Peña Colorada. Entonces aquí les pongo unas fotografías de las especies que hemos visto. Hemos encontrado varias especies de lagartijas, serpientes de cascabel, incluso tortugas casquito en las charcas que se forman en la temporada de lluvias, ranas, más culebras, y también hemos documentado que de las especies que están presentes en Peña Colorada, algunas entran en alguna categoría de riesgo en la NOM 059 Semarnat 2010, que esta norma lo que hace es enlistar a todas las especies en peligro del país y les asigna un estatus de protección. Entonces, especie que está dentro de la NOM, especie que pues no puedes colectar, que por supuesto que es ilegal tenerla. Y bueno, hay tanto de plantas y animales, y de las que nosotros hemos observado en Peña Colorada hasta el momento 3 se encuentran en una categoría de riesgo de esta norma, que han sido las serpientes de cascabel y la tortuga casquito. Entonces, a lo que yo quería llegar aquí es que dentro de estas zonas periurbanas, que tal vez nosotros que pensamos que por estar en periferias de ciudad pues no va a haber nada, pues no, es que sí hay una diversidad importante, hay especies en peligro, especies que nosotros tenemos que tener en cuenta tanto su estatus poblacional para ver si no están decayendo, porque por algo están en esta norma, ¿no? Por algo están enlistadas aquí, y es porque porque se ha observado la tendencia de sus poblaciones a disminuir. Y justamente en Peña Colorada, pues hemos observado que hay una buena diversidad de especies y algunas están amenazadas. Entonces es en este punto donde nosotros podemos como tener una mayor visión de que todas estas zonas periurbanas son realmente muy importantes, tanto para nosotros los ciudadanos de la ciudad, para la misma flora y fauna que está ahí. Porque tan solo piensen, ¿qué pasaría si no se tomara en cuenta o si estas áreas no hubieran sido protegidas? Pues muy seguramente la mancha urbana ya hubiera crecido. Y justamente otra utilidad o otro beneficio que se le da a estas zonas periurbanas es el frenamiento de esta mancha urbana, que realmente no frena del todo, ¿verdad? Porque se buscan nuevos espacios para construir, pero pues sí frenan de cierta manera. Y bueno, ya todo lo que mencionamos al principio de la plática, todos estos beneficios, y no sé si ustedes se han dado cuenta de que a veces en temporada de lluvias, pues muchas zonas de Querétaro tienden a inundarse. Eso es porque pues las características del terreno donde está construido la ciudad, pues hay mucho, como es un valle, pues hay muchas zonas un poco más hondas, pero también se da porque se ha talado muchísima vegetación. Creo que por aquí tengo una foto, así, aquí está. Por ejemplo, cuando llueve, pues el suelo, las plantas van a absorber esa agua, el agua se va a infiltrar por el suelo, y bueno, ahí se va a quedar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se tala esta vegetación y se pone asfalto para algún otro fin? Pues el agua no va a permear igual, estamos de acuerdo. Entonces va a tender a escurrir, y justamente va a ocurrir esto que estamos viendo aquí. Esto creo que es la Obrera, que siempre en temporada de lluvias pues se inunda. Y eso que ya todavía tenemos pues algunas zonas relativamente grandes, ¿verdad? Entonces, si ya estamos propensos a inundaciones en varios puntos de la ciudad, ahora imagínense si se sigue construyendo, si estas zonas desaparecieran, pues sería muchísimo peor. Entonces, esa es parte de abrir nuestro panorama, ¿no? De tal vez cuando volteamos a ver el Cimatario o Peña Colorada, no solamente es ver un cerro, sino es ver
a esa zona como algo que nos está proveyendo de servicios ecosistémicos muy importantes. Habemos mucha gente trabajando para, pues para documentar lo que hay, por si en algún futuro se llega a poner en riesgo esas zonas, pues decir, oye, tienes especies protegidas, hay especies en peligro de extinción, pues realmente no se puede hacer lo que estás buscando, ¿no? Y en el caso de las inmobiliarias, que son las que yo considero que representan a veces más un peligro para estas zonas. Y bueno, estas problemáticas que ya enfrentamos en la ciudad, que recordemos 1.3 millones de habitantes en la zona metropolitana, pues no es poquito. Y desgraciadamente Querétaro ha tenido la fama de ser una ciudad como muy tranquila y muy buena para vivir, entonces mucha gente está viniéndose a vivir, ¿no? Y esto pues va a implicar también más aumento vehicular. Estos vehículos pues van a liberar CO2, quiere decir más contaminación. Entonces, justamente preservar todas estas zonas para tratar de mitigar todo ese impacto ambiental que los seres humanos tenemos, pues es importante. Y justamente en Querétaro tenemos varias, realmente no estamos tan mal. Tenemos todas estas, tenemos algunas más pequeñas dentro de la ciudad, por ejemplo, el bordo Benito Juárez en el Parque Querétaro 2000 también es un ANP, Área Natural Protegida. Ahí llegan muchas aves también a ese bordo. El Cerro de las Campanas, que está en CEU, también es un área natural protegida. Y bueno, algunos otros polígonos pequeños, ¿no? Como esta parte de Jurica, que también es una ANP. Y sin duda alguna, pues las grandes, ¿no? Las que tenemos. Desde aquí, ya para ir terminando con la charla, yo quiero resaltar esto que es muy importante. Esta frase la dijo el doctor Juan Luis Cifuentes Lemus y dice que solamente lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida, lo cual es muy, muy cierto. Porque ¿qué pasa si alguien no conoce, por ejemplo, todas las implicaciones ecológicas que tienen estas zonas? Pues tal vez lo va a ver nada más como un cerro que está ahí y tal vez lo vea como potencial para seguir construyendo. Sin embargo, cuando sabemos que hay mucha fauna, hay mucha flora en estos lugares, y que la gente los conozca, que la gente sienta que son parte tanto del patrimonio ambiental de los queretanos, pues se va a empezar a proteger, ¿no? Más gente va a empezar a verlas como zonas importantes, no solamente como zonas de un espacio geográfico como tal, y es justamente lo que se busca en la divulgación. En este caso, también el proyecto que yo tengo de anfibios y reptiles, lo abrí para esto, para que más gente conociera, que la gente se fuera, gente que no tiene como esta formación biológica o que su carrera tal vez es un poco más lejana a las ciencias naturales, pues también se informe y que conozca que no solamente pues estamos como limitados, ¿no? A lo que a redes sociales, realmente fuera de eso hay muchas cosas y es lo que muchas personas como yo pues buscamos que ustedes conozcan y justamente las zonas periurbanas son reservorios de biodiversidad muy importantes aquí en la ciudad. Y quiero concluir con esta fotografía. Aquí está Peña Colorada. Yo, por ejemplo, estudio en el campus Juriquilla de la UAC, que está cruzando esta carretera. Y aquí fuimos a hacer algunas observaciones, tanto de flora y fauna, y cuando íbamos bajando de ese cerro, pues esta imagen me pareció muy llamativa, ¿no? Que estas zonas periurbanas sirven como un resguardo muy importante de vegetación antes de adentrarnos a la gran ciudad. Aquí se ve todo el desarrollo urbano que ha tenido Juriquilla, que tiene Querétaro, y bueno, es importante la preservación de estas zonas periurbanas. Y eso es todo de mi parte. Espero que hayan disfrutado esta charla. Realmente es un tema que a mí se me hace muy importante que todos conozcamos, o mínimo, ¿no? Que tengamos nosotros la noción de que dentro de mi ciudad hay zonas protegidas, zonas que nos están proveyendo de servicios ecosistémicos muy importantes, y yo como ciudadano tal vez en un futuro me va a tocar como enseñarles a mis hijos lo mismo, ¿no? El respeto, todas las implicaciones que vimos de no sembrar árboles exóticos, de siempre promover a las especies nativas. Si alguien quiere sembrar algo, tiene un proyecto de deforestación, de restauración ecológica, pues yo sugiero siempre buscar a los especialistas. En la Facultad de Ciencias Naturales hay muchos profesores talentosos, con mucha trayectoria en estos aspectos, entonces se pueden acercar y con mucho gusto pues van a recibir la asesoría que necesitan.
Si hay alguna pregunta también, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Chris. Es muy interesante. La verdad es que yo creo que son temas que casi no tienen difusión. Exacto. Nos siempre salen noticias, ¿no? De que si las reservas, que si esto, pero no sabemos realmente la importancia y el impacto que podría llegar a tener, ¿no? Entonces, excelente la información. Muchísimas gracias. En nombre de la Dirección General de Bibliotecas, te agradecemos por tu participación y tu tiempo. Gracias. Esperemos puedas seguir comentándonos más acerca, compartiéndonos más información. Igual, coméntanos tu página donde Claro. estás. Sí, en Facebook estamos como Anfibios y Reptiles de Querétaro. Este es el logo que van a ver. Entonces nos pueden seguir tanto en Facebook como en Instagram. Ahí estamos subiendo tanto fichas de las especies, subimos mapas, subimos videos. Esto para hacer un poco más interactivo el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que la gente pues se sienta más cómoda aprendiendo. Sí, pues espero que todos vayan y visiten su página. La verdad es que súper importante, más ahorita en estos tiempos que pues están rebasando con todas nuestras zonas importantes y que las necesitamos en nuestro entorno para poder sobrevivir en este Sí, mundo. claro. Sí, muchas Pues bueno, gracias por la te invitación. agradecemos mucho, esperemos pronto volver a colaborar contigo y pues muchas gracias por Claro, tu claro. tiempo. Sí, muchas gracias a ustedes también. Vale, gracias, adiós. Hasta luego.